Diseño de intercambiadores de calor. En el diseño de intercambiadores de calor es importante tener en cuenta dos ecuaciones. Una es la ecuación de diseño, que tiene esta expresión, y la otra es la ecuación de balance de energía, que puede tener varias presentaciones. Una es la que está fundamentada en el calor sensible del fluido frío, el calor sensible del fluido caliente, y si hay cambio de fases, entonces tendríamos el calor latente, que puede ser de vaporización o condensación. Lo importante es que estas dos ecuaciones tienen algo en común, que es la transferencia de calor. Por eso podemos igualarlas y poder obtener las variables en las cuales necesitamos conocer. Como lo vemos en esta expresión, la ecuación de diseño, podemos igualarlas a las ecuaciones de balance de energía. Estudiemos la ecuación de diseño y cuáles son sus principales variables. Tenemos por un lado la transferencia de calor, que la vamos a dar en BTUs por horas. El coeficiente global de transferencia de calor, que lo vamos a dar en BTUs por pie cuadrado grado Fahrenheit. El área de transferencia de calor en pie cuadrado y la diferencia global de temperatura en grados Fahrenheit. Miremos cada una de las variables que hacen parte de la ecuación de diseño. El coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente podemos obtenerlo en bancos de pruebas, pruebas que se hacen sobre un equipo equivalente. También lo puede proporcionar un vendedor que sea confiable, o lo podemos obtener por medio de esta expresión. Coeficiente global de transferencia de calor. Miremos cómo podemos deducir una ecuación que nos represente el coeficiente global de transferencia de calor. Miremos también a través de este gráfico cuáles son los principales teorías o principios que intervienen en esa deducción. Consideremos un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Por el centro va el fluido caliente y en el anular vamos a circular el fluido frío. Miremos un detalle de la transferencia de calor en la pared o en el área de transferencia de calor. Entonces, sobre esta parte del intercambiador de calor, o sobre esta superficie de transferencia de calor, vamos a considerar el fluido caliente, el fluido frío y la transferencia de calor. Al haber transferencia de calor, sabemos que se establece un perfil de temperatura, desde una temperatura TI hasta una temperatura externa TO. Considerando la película de fluido que se forma en la pared interna, que la podemos caracterizar por el coeficiente de convección, y la película que se forma de fluido en la parte externa de esa superficie, que la vamos a caracterizar por HO, coeficiente de convección externo, vamos a considerar entonces una analogía con las leyes de Kirchhoff de circuitos eléctricos. De esta forma, la transferencia de calor tendría que atravesar tres resistencias. Una es la película del fluido caliente, la pared metálica del tubo y la película del fluido que está ubicada en la parte externa. Entonces, considerando estas tres resistencias y teniendo en cuenta la analogía de las leyes de Kirchhoff, vamos a tener una primera resistencia
dada en función de la película del fluido interno, una resistencia debido a la transferencia de calor por conducción y una resistencia debido a la transferencia de calor por convección a través de la película que se forma en la parte externa de la tubería. De aquí podemos deducir una expresión para el coeficiente de transferencia de calor. Y el inverso del coeficiente de transferencia de calor es igual a la suma de las resistencias térmicas. Las siguientes tablas nos muestran algunos valores de referencia de coeficiente global de transferencia de calor para diferentes servicios en los cuales podemos hacer intercambio entre dos fluidos. Tenemos el caso de enfriadores de agua para diferentes fluidos, condensadores de agua en diferentes situaciones, rehervidores para diferentes fluidos de calentamiento y servicios generales del cruce de dos fluidos que intentan transferir calor. Vemos aquí unos rangos que pueden ser muy útiles en el momento de buscar consideraciones o aproximaciones. El coeficiente global de transferencia de calor, como lo hemos visto, está constituido por una suma de resistencias que se deben a los mecanismos de transferencia de calor. Miremos cada uno de sus componentes. Y una de las variables principales es la que está asociada a la resistencia por conducción a través de la superficie metálica. Surge el término de conductividad térmica. Y en la tabla presentamos diferentes materiales que se utilizan en la transferencia de calor, en intercambiadores de calor, con su respectiva conductividad térmica. Vamos desde el metal más conductor hasta los menos conductores, llegando al titanio, que para enfriamiento de agua de mar es muy útil emplear el titanio en aras de minimizar el agrietamiento por efecto de los cloruros que están en el agua de mar. Aunque posee baja conductividad térmica, es costoso de comprar y de fabricar. Es muy usado en aplicaciones costa afuera. El inverso del coeficiente global de transferencia de calor es la suma de las resistencias de cada uno de los mecanismos de transferencia de calor. Y una de las variables principales es el coeficiente de convección, que depende de muchos factores, como entre ellos la naturaleza y las propiedades del fluido. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de convección que está basado en una correlación experimental, la cual ha resultado de la combinación de números adimensionales como el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Grasov. Alrededor de la pared interna y externa de una tubería de intercambiador de calor se forman siempre una capa de ensuciamiento, que es lo que se llama conocido como el ensuciamiento, que puede ser una capa interna, una capa externa. La vamos a caracterizar por un factor de ensuciamiento FSUI, un factor de ensuciamiento FSUO, y alrededor de esas capas de ensuciamiento se ubican las películas de fluido, caracterizadas por el coeficiente de convección HSUI y HSUO. De esta forma, la expresión general del coeficiente global de transferencia de calor ahora va a incluir dos términos adicionales que tienen en cuenta el factor de ensuciamiento. O sea, estos dos factores constituyen una resistencia adicional a la transferencia de calor.
Podemos ver a la derecha las unidades de estos coeficientes. Muy bien, los factores de ensuciamiento interno y externo de la tubería. Dentro del tubo se ubica una capa de escamas o residuos de corrosión. De igual forma, alrededor de los tubos, si los fluidos son sucios. Vamos a tener en cuenta que los factores de ensuciamiento típicos en los sistemas de gas y petróleo están en orden de estas cantidades para gas natural limpio y agua de mar, y para agua sucia y crudo pesado. La norma tema proporciona factores de ensuciamiento para diferentes servicios. Y las condiciones que afectan el factor de ensuciamiento son las altas velocidades que producen valores bajos de factores de ensuciamiento. Depósitos de sales, parafinas y asfaltenos aumentan los valores de los factores de ensuciamiento en los intercambiadores de calor. Veamos los efectos del factor de ensuciamiento sobre el perfil de temperatura. Consideremos una pared metálica del tubo, un corte longitudinal. A un lado vamos a tener, por ejemplo, un fluido caliente, y del otro lado un líquido que se está calentando. De esta forma, surge una película de fluido alrededor de la superficie del tubo y una película alrededor de la superficie metálica del lado del gas. Dos películas que van a estar caracterizadas por el coeficiente de convección. Podemos considerar una capa de sucio interna y externa. ¿Cómo se establece un perfil de temperatura a lo largo de todas estas resistencias? Muy bien. Consideramos este perfil de temperatura que atraviesa el fluido, pasa la capa de película estancada, la capa de incrustaciones, la superficie metálica del tubo y así sucesivamente. Podemos observar que las capas de sucio son las que deterioran en mayor proporción el perfil de temperatura. Y esto nos lleva a la conclusión acerca de la necesidad de tener un mantenimiento continuo a los intercambiadores de calor para que sean más eficientes en los fenómenos de transferencia de calor. Este es un ejemplo de un intercambiador de calor sucio del lado de la coraza y del lado de los tubos.